Bueno, después de un semestre algo extenso y un poco demorado por las situaciones del primer semestre, estamos ya en las últimas clases teóricas que teníamos consideradas para esta parte del curso. Por ende, hoy 20 de noviembre hablaríamos sobre agentes cardiotónicos, hablaríamos sobre infarto o miocardio, y con eso ya estaríamos cerrando los contenidos para la prueba que tendríamos el 27 de noviembre. Como siempre, les vamos a informar lo más oportunamente posible la asignación de sala, el docente que va a estar acompañándolos, y la evaluación más o menos sigue la misma lógica de la prueba anterior, donde eh, en esta prueba uno de los principales cambios es que ya vamos a empezar a incorporar el tema de las dosis. Entonces, para que lo tengan en consideración, eh, vamos a consultar dosis sobre algunas unidades, por ejemplo, antihipertensivos, hipolipemiantes, antiinflamatorios no esteroidales, glucocorticoides. Por ende, no les vamos a hacer preguntas de dosis, por ejemplo, de antirreumáticos, de analgésicos no convencionales, de antianginosos. Y esos medicamentos que, como ya dijimos, son medicamentos que se prescriben más en ámbitos de especialidad. Entonces, los AINES tienen que manejarlos bien. Los opioides, quizás no todos, pero sí por lo menos algunos opioides de uso común, como es el caso del tramadol. En cuanto a glucocorticoides, sobre todo los que son de prescripción ambulatoria, prednisona, metilprednisolona, por ahí podríamos ir considerando, aunque si quieren manejar otros corticoides, igual nunca está de más, porque al final recordemos que el corticoide varía mucho, más que nada la dosis según el tipo de medicamento a utilizar, porque al final a partir de eso nosotros ajustamos la potencia del glucocorticoide. Entonces, como que no hay una gran diferencia terapéutica entre ocupar uno u otro, sino que más que nada tiene que ver con las vías de administración y eso, pero como no hemos hablado del sistema respiratorio, nos apegamos más a los corticoides orales como la prednisona y la metilprednisolona o la dexametasona. En cuanto a farmacoterapia cardiovascular, principalmente estos 5 o 6 grupos de medicamentos que establecimos como principales, y en el caso de los hipolipemiantes, principalmente estatinas, fibratos, ezetimiba, y por ahí sería. Así que eso es lo que les pido que ahí vayan anotando, les doy como tip para que registren ese tema de las dosis. No les vamos a mandar una lista específica, pero ya les estoy soplando básicamente cuáles son los medicamentos por los cuales les vamos a preguntar dosis. Ahora, si ustedes ahí quieren compartir la información con el que no llegó a clase, ya es solución, es tema suyo. Sobre las actividades que nos van quedando, para la próxima semana tenemos nuestra sesión de resolución de casos clínicos, para lo cual, como siempre, van a tener que estudiar pensando en la tercera prueba, así que la misma preparación les va a servir para la participación en casos. Aprovechen de poner en práctica ahí todo lo que vimos en casos integradores, de resolver las dudas oportunamente que tengan con respecto a la materia, para que sirva de entrenamiento previo. Y las sesiones que nos van quedando son sesiones más que nada de revisión. En el caso de la semana 14, que es la semana del 2 de diciembre, tenemos programada la entrega de cápsulas educativas. Eso es solamente la sesión de entrega, por lo cual no vamos a tener clases. Si alguien obviamente necesita aprovechar de tener un horario de consulta o algo por el estilo, puede aprovechar ese horario para dicha instancia. También por eso se estableció una revisión de evaluaciones regulares. La verdad que esa revisión la teníamos considerada en caso de que no tuviéramos tiempo para revisar las evaluaciones post prueba, pero como les decía, si alguien necesita o tiene alguna duda puntual con respecto a sus evaluaciones, puede ahí agendar un horario conmigo o con la profe Claudia para que puedan revisar sus respectivas evaluaciones, más que nada para que les comentemos en qué se equivocaron, qué quizás qué pueden mejorar, sobre todo si a alguien le toca dar
examen final o, o tan solo se quiere ir preparando para el siguiente semestre. El 4 de diciembre teníamos una retroalimentación previa al examen final. De nuevo, no es una sesión obligatoria, sino que es una sesión pensando en las personas que puedan tener dudas al respecto. Quizás les vamos a hacer algunos comentarios generales sobre los diferentes grupos de medicamentos, pero de nuevo, más que nada pensando en las personas que puedan tener dudas con respecto al examen final, que está programado entonces para el día martes 9 de diciembre. El día jueves tendríamos una retroalimentación también para los que tuviesen que dar ya un examen de repetición. Así que esta vendría siendo nuestra última clase formal, por lo que eh, probablemente la vamos a hacer un poquito más corta que las clases que hemos tenido hasta ahora. Ya no nos queda tanta materia por revisar, pero obviamente igual es un tema más o menos importante a tomar en cuenta, sobre todo a los que les tinque más tema de las especialidades en medicina cardiovascular, pero sobre todo el tema del infarto o el miocardio, saber respecto a su tratamiento es importante, ya que sobre todo cuando les toquen hacer rotaciones de urgencia, emergencia o medicina interna, lo más seguro que se van a encontrar con pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con infarto o el miocardio, y obviamente como médicos generales hay que también tener una capacidad de respuesta ante estas condiciones. Respecto a lo que nos va quedando de calendario, ¿tienen alguna duda o alguna consulta, chiquillos? No, profe. No, profe, por mi parte no. Gracias. Por ende, procedemos entonces a avanzar con los contenidos de hoy. Como habíamos dicho, son dos cápsulas relativamente acotadas. Partimos por el tema de los cardiotónicos, que son medicamentos utilizados para el manejo de la insuficiencia cardíaca, y después pasamos a un macro resumen de lo que es el tratamiento pre, durante y post infarto agudo al miocardio. Cuando nosotros hablamos de la insuficiencia cardíaca, pensamos en que tenemos un corazón, como se dice, que se agota fácilmente. O sea, tenemos un corazón que no tiene la capacidad de proveer suficiente sangre, de bombear suficiente sangre. Eso genera problemas de irrigación sobre los tejidos periféricos, dificultades asociadas a la falta de suministro de sangre, suministro de oxígeno, y ello se puede expresar de dos maneras. Un poquito de igual manera que la angina de pecho, donde hablábamos de angina de esfuerzo o angina de reposo, la insuficiencia cardíaca tiene presentaciones que se pueden dar con sintomatología el paciente en reposo, que normalmente son presentaciones usualmente más graves, que involucran una progresión más marcada de la enfermedad, o la mayoría de las presentaciones que suelen ser más tempranas, donde el paciente presenta una sintomatología característica frente al esfuerzo físico. Entonces, ¿por qué se caracteriza esta enfermedad? La mayoría de los pacientes presenta intolerancia de variable intensidad frente al ejercicio, trastornos hidroelectrolíticos con retención salina y edema, cardiomegalia, producto del proceso adaptativo que sufre el corazón para poder tratar de compensar esta falta de capacidad para generar la irrigación necesaria para los tejidos, taquicardia, por la misma razón anterior, cianosis, por la falta de oxigenación, como decíamos, los tejidos periféricos son los que se ven afectados mayormente por esta condición, y como decíamos, nos daremos cuenta que frente a la intolerancia al ejercicio, el paciente se va a sentir más rápidamente fatigado, va a tener dificultades respiratorias, y esto es el marco general que presenta nuestra enfermedad en cuestión. Por ende, aquí como se acuerdan que habíamos hablado del tema de la angina de pecho como un problema que se asociaba a la demanda y la oferta de oxígeno, sabemos que existe un balance que determina un determinado gasto cardíaco. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, que nos encontramos con que la contractilidad, las resistencias periféricas, el volumen final diastólico, la función parasimpática y simpática, además de la actividad hormonal, regulan el volumen y la frecuencia cardíaca, determinando entonces básicamente la fuerza del corazón para generar estos volúmenes de eyección. Pero resulta de que entonces por una u otro
tipo de patología, se pueden ir generando alteraciones funcionales, alteraciones morfoanatómicas, que afectan el gasto cardíaco, que afectan la capacidad contráctil del corazón y que lleva a que el organismo empiece a activar una serie de mecanismos de compensación y que acarrea normalmente en alteraciones como fenómenos de hipertrofia, como estímulos taquicardizantes, y que si se mantienen en el tiempo pueden conducir a trastornos del ritmo cardíaco, pueden agravar la insuficiencia cardíaca. Entonces, este proceso adaptativo, como en toda enfermedad, genera una compensación temprana que hace que la sintomatología se demore más en aparecer o aparezca con menor intensidad, pero resulta un tema insostenible porque si no corregimos estos defectos, estos problemas o estos factores que determinan la alteración sobre el gasto cardíaco, vamos a llegar a un punto de no retorno en el cual ya el corazón presenta alteraciones fisiológicas, generan alteraciones, como decíamos, morfológicas y que, como decíamos, son irreversibles en la mayoría de los casos y determinan que esta condición adquiera un contexto crónico, adquiera un contexto en el cual vamos a necesitar medicación continua, porque si la dejamos estar, se convierte en un factor de riesgo cardiovascular importante, estimándose de que se aumenta el riesgo cardiovascular 3 a 5 veces más en comparación a un paciente que no presenta esta enfermedad. O sea, el riesgo de infarto se encuentra considerablemente aumentado en un paciente con insuficiencia cardíaca, por ende, surja esta naturalmente o como patología primaria, o sea, una consecuencia de otra enfermedad como la hipertensión, nos vamos a dar cuenta de que nos empieza a generar un problema. Entonces, ¿cómo es que progresa esta enfermedad? Probablemente esto ya lo vieron con mucho mayor detalle en fisiología o en fisiopatología, pero tenemos un mecanismo de Frank Starling, un proceso de activación adrenérgica, que como decíamos, frente a esta menor irrigación de los tejidos periféricos, trata de empezar a compensar a través de procesos como generar un aumento del volumen telediastólico, frente al aumento de la frecuencia cardíaca, una vasoconstricción venosa arteriolar, entre otros elementos que finalmente conducen, como decíamos, a una compensación más bien funcional. Entonces, esa compensación funcional no implica que se generen alteraciones morfoanatómicas en muchos casos y permite que el organismo de alguna forma sostenga su funcionamiento habitual y en la mayoría de estos casos los pacientes tienden a presentar síntomas casi exclusivamente cuando se generan situaciones de esfuerzo. Pero después nos encontramos con fenómenos de compensación temprana, fenómenos de compensación que ya empiezan a generar modificaciones sobre la circulación periférica y una compensación tardía donde ya, como decíamos, estamos en un proceso de no retorno que se asocia a la hipertrofia y a la dilatación del corazón y es que es donde ya nos encontramos con eh, paredes del corazón que se encuentran engrosadas y que, como decíamos, empiezan a presentar alteraciones que son signos de la descompensación o de que el organismo, para que el organismo ya es insostenible la compensación de esta situación de insuficiencia. Así que en este punto, nosotros no sé si, me imagino que lo habrán visto, no sé con cuánto detalle, pero normalmente se establecen dos grandes criterios de clasificación para la insuficiencia cardíaca, donde se utiliza la clasificación por clases, valga la redundancia, donde vamos hablando de clase 1 a 4, donde consideramos una clasificación que es funcional y que se basa en la presencia de síntomas. O sea, a síntomas más graves nos encontramos con una categoría más alta, que va a ser de clase 4, y a menor aparición sintomática nos vamos a encontrar con una clase 1 que vendría siendo la presentación más leve. Y entendiendo de que la sintomatología no necesariamente aparece bajo las mismas condiciones en el paciente, existe un formato que nos permite una valoración objetiva. O sea, ¿qué quiere decir la valoración objetiva? El ser capaces de evaluar cuáles son las alteraciones puntuales que presenta el corazón
y que se evidencian, por ejemplo, a través de exámenes imagenológicos, y que van a dar cuenta entonces de qué evidencia, como dice ahí, objetiva existe para clasificar la enfermedad. Entonces, en el mismo sentido, vamos a ir de una clasificación donde hay menos evidencia objetiva, que es la de nivel A, hasta la clasificación más grave, que es la de nivel D. No les recuerden que no necesariamente las clases son equiparables entre sí. O sea, la clase 1 no significa que el paciente esté en nivel A, sino que podríamos tener pacientes, por ejemplo, clase 2 y que se encuentren en el nivel C. Difícilmente un paciente, por ejemplo, que está en nivel D no va a tener síntomas y va a ser clase 1, pero se podría dar un escenario muy raro en que esto pudiese llegar a ocurrir, pero más que nada lo importante es que recuerden es que estos sistemas de categorización son independientes entre sí y no son equiparables entre sí, sino que uno obedece a una evaluación sintomática basada en la anamnesis, el examen físico del paciente, mientras que la otra obedece a evidencia objetiva pensado principalmente en exámenes imagenológicos u otros elementos que nos permitan identificar signos de descompensación. ¿Cuáles son los mecanismos de abordaje frente a esta patología entonces tan compleja y que nosotros queremos compensar de alguna manera porque nos aumenta significativamente el riesgo de infarto? Tenemos un manejo farmacológico que se basa, por ejemplo, en la normalización de la presión arterial, tratar de revertir algunos procesos, como decíamos, de reducir la hipertrofia, que es consecuencia de la adaptación, evitar los trastornos de ritmo cardíaco que se pueden dar en algunos casos. Hay varios elementos que podríamos considerar, incluso hay varios mecanismos bastante novedosos en esta materia. En el manejo no farmacológico, todo lo que tiene que ver con la dosificación del ejercicio físico, sobre todo pensando en pacientes que tienen alteraciones de reposo, ya que no es una enfermedad en la cual esté contraindicado el ejercicio, sino que se tiene que dosificar de una manera que no favorezca el desarrollo de crisis o no favorezca el riesgo de infarto. El manejo dietético, el manejo eléctrico, los sistemas de con las terapias de resincronización, por ejemplo, y el manejo quirúrgico que ya normalmente obedece a estadios más avanzados de la enfermedad y donde buscamos eh, resolver procesos adaptativos que ya comprometen significativamente al corazón y en los cuales no nos queda otra opción que intervenir, ya que el manejo farmacológico normalmente puede llegar a ser ineficiente o no puede o puede no ser totalmente resolutivo. Así que el abordaje farmacológico, que es lo que nos va a interesar en esta clase, está principalmente orientado a, por un lado, aumentar el gasto cardíaco, pero idealmente generar un aumento del gasto cardíaco sin que ello signifique aumentar significativamente la demanda de oxígeno. Que la idea es que al aumentar el gasto cardíaco nosotros tengamos una mayor disponibilidad de oxígeno para los tejidos periféricos y esto nos permita sustentar las funciones vitales del organismo, porque si nosotros aumentamos el gasto cardíaco y la demanda de oxígeno al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al final, ese oxígeno se va a terminar aprovechando en el corazón y no se va a estar y se va a reducir la cantidad disponible para la periferia. En lo que refiere al manejo clásico de la insuficiencia cardíaca, pero que es una terapia que ha ido en decadencia en los últimos 15, 10 años, ubicamos a los glucósidos cardiotónicos. Los glucósidos cardiotónicos son eh, productos de origen natural obtenidos de una planta llamada digital, hay varias especies, pero normalmente se habla también de los glucósidos digitálicos por esta razón. Esta planta contiene una serie de principios bioactivos que son capaces de generar un aumento de la capacidad contráctil del corazón a través de la inhibición de una ATPasa sodio-potasio. Uno dirá, bueno, las ATPasas sodio-potasio existen en varios tejidos,
y por ende estaríamos hablando de un medicamento que puede generar bastantes problemas de tipo colateral. Pero la verdad es que este mecanismo es particularmente específico por el tejido miocárdico. Entonces se genera una inhibición muy selectiva de una tepeasa sodio-potasio que, como mecanismo de compensación para facilitar la salida de sodio de la célula, activa un intercambiador sodio-calcio. Entonces, al aumentar la disponibilidad de calcio a nivel intracelular, obviamente, como hemos visto ya en muchas circunstancias, entregamos mayor mayores elementos para favorecer el proceso contráctil sin que se genere un aumento de la demanda de oxígeno, por lo cual nos encontramos con que el corazón termina siendo estimulado de una manera que puede eyectar más sangre por unidad de tiempo y, como decíamos, importantemente, sin aumentar de forma significativa el gasto de oxígeno. Estos glucósidos cardiotónicos, como decíamos, son altamente selectivos, pero tienen un margen terapéutico que aún así es muy estrecho. Hoy en día, como les decía, nos podríamos encontrar con la digoxina como principal medicamento que todavía en algunos lugares se encuentra disponible, pero cada vez es menos habitual su uso, sobre todo por el advenimiento de algunos medicamentos que parecen ser mucho más seguros, tienen mejores márgenes terapéuticos, tienen menos interacciones. Entonces, el gran problema de los glucósidos digitálicos es que, por un lado, tienen un margen terapéutico muy estrecho. Eso significa que pequeños cambios en las concentraciones plasmáticas del medicamento pueden dar lugar a variados efectos adversos o ineficacia. Interactúan con múltiples medicamentos, incluso con los alimentos. Cambios en los patrones alimenticios pueden afectar significativamente la, la biodisponibilidad del fármaco, o digámoslo así, no tan significativamente, pero suficiente como para generar cambios en la actividad del medicamento. Entonces, el paciente, sobre todo, si pensamos que muchas veces el adulto mayor o a veces en algunos casos pacientes pediátricos utilizaban estos medicamentos, eh, era muy difícil controlar adecuadamente los niveles del fármaco y eso acarreaba que el medicamento tendía a ser mal tolerado en términos generales. Por eso, hoy en muchas de sus aplicaciones ha sido reemplazado por otros medicamentos que vamos a ir viendo y es bastante probable que quizás en las siguientes décadas ya prácticamente no se utilice, como decíamos, al ser reemplazado por medicamentos más seguros en esta línea. Fuera de los glucósidos cardiotónicos, nos vamos a dar cuenta de que nos volvemos a encontrar con varios medicamentos que son regulares en el sistema cardiovascular. En este caso, aparecen nuevamente los diuréticos, los que corresponden a medicamentos cuya principal función va a ser reducir el edema y la congestión pulmonar. Por ende, generan una mejora sintomática sobre el estado congestivo que ayuda, como decíamos, sin necesidad de generar un cambio base sobre la patología miocárdica, a diferencia de lo que hacen los glucósidos cardiotónicos, sí suelen mejorar la sintomatología general del paciente, sobre todo, como decíamos, las condiciones de sobrecarga cardíaca, el edema y la congestión pulmonar, que sobre todo en los cuadros agudos es bastante habitual. Por lo general, se utilizan diferentes tipos de diuréticos, a diferencia de lo que pasa en hipertensión. Los diuréticos de asa o los diuréticos tiacídicos son ambas armas consideradas como relevantes en el manejo. Dependiendo del nivel de congestión, normalmente en los estados más avanzados se puede preferir la furosemida por un efecto mucho más notorio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que a mayor potencia también mayor es el riesgo de los desequilibrios hidroelectrolíticos, la hipocalemia y otras condiciones que se pueden dar con algunos medicamentos de este tipo, como es el caso de la hiperuricemia, la hiperglucemia, ya sea con las tiacidas o con los diuréticos de asa. Los ahorradores de potasio
tienen dos funciones importantes. Por un lado, como ya habíamos explicado, compensar las pérdidas exageradas de potasio asociados a los principales efectos adversos tanto de los diuréticos de asa como la furosemida o de diuréticos tiacídicos como la hidroclorotiazida, y por ende se tienden a asociar a ellos y no utilizarse como diuréticos independientemente. Sin embargo, la espironolactona podríamos especificarla como un medicamento particular dentro de este grupo de antagonistas de las pérdidas de potasio, por el hecho de que no solamente cumple dicho rol importante, sino que además funciona como un antagonista de aldosterona, lo que genera una menor activación del sistema renina-angiotensina y eso a su vez genera una reducción del remodelado cardíaco y renal. Entonces, por un lado, eh, si nos damos cuenta en lo que es hipertensión, la espironolactona por varias razones ha ido en desuso, mientras que en el caso de la insuficiencia cardíaca suele ser el ahorrador de potasio de elección, porque no solamente, como dice ahí, evita las pérdidas exageradas de potasio, reduciendo la hipocalemia, sino que genera un efecto mucho más notorio en lo que se refiere al remodelado cardíaco y evita, como decíamos, estas últimas etapas donde se favorece la hipertrofia y las modulaciones funcionales a nivel del corazón. La mantención de la presión arterial suele ser importante, uno podría decir si realmente tiene sentido o no, porque al final el vasodilatador, eh, como decíamos, baja la presión arterial, eh, puede generar una una modulación que no nos parece con mucho sentido en este contexto, pero tiene sentido porque resulta de que eh, en algunos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca, lo que ocurre es que el sistema simpático o el eje renina-angiotensina van a actuar como como elementos de compensación. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se va a producir más angiotensina, se van a producir más monoaminas proadrenérgicas y ello, como decíamos, tiene por objetivo principal activar más el corazón, retener más agua, aumentar la presión arterial, porque al final esto se está viendo alterado por culpa de la insuficiencia cardíaca. Entonces, los vasodilatadores nos permiten compensar estas elevaciones en la presión arterial, nos permiten favorecer el flujo sanguíneo hacia los tejidos periféricos y por ende son diferentes los vasodilatadores o los medicamentos con propiedades vasodilatadoras que se podrían aplicar. El primer grupo, ya lo hemos, bueno, prácticamente todos estos medicamentos los hemos revisado relativamente en detalle. Los nitratos, que dijimos que eran donadores directos o indirectos de óxido nítrico, que son elementos que a nivel endotelial favorecen una vasodilatación muy marcada, teniendo varias aplicaciones, entre ellas la angina de pecho, que fue la enfermedad que vimos la semana pasada, y en este caso también puede tener una aplicación importante en la insuficiencia cardíaca. Los vasodilatadores directos, como el notiprusiato, el hidralazina, que ya mencionamos que muchas veces se utilizaban más frecuentemente en crisis hipertensiva, aquí tienen un mayor espacio tanto en el manejo intrahospitalario o en el manejo ambulatorio respectivamente del manejo de la vasodilatación. Y otros medicamentos que ya a estas alturas son sumamente conocidos para nosotros, que son los inhibidores de la ECA, consisten en fármacos que de alguna forma son destacados por su capacidad vasodilatadora y porque al regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona van a evitar los fenómenos de remodelado que ya hemos mencionado muchas veces y que tienen que ver con disfunciones a este nivel y que son condiciones que finalmente propician el aumento del riesgo de infarto en la mayoría de los pacientes.
Así que como ya habíamos dicho anteriormente, nos encontramos con varios medicamentos con propiedades vasodilatadoras y de hecho los que últimamente han ido ganando un terreno importante fuera de los medicamentos que ya mencionamos son los antagonistas AT1 o los ARA2, como se les suele decir habitualmente. ¿Por qué? Porque en algún momento explicábamos que finalmente la acción promotora mediada por la angiotensina 2 sobre los receptores AT1, que normalmente están en mayor concentración y que tienen mayor afinidad por la angiotensina 2, van a dar lugar a fenómenos tróficos y de vasoconstricción que están orientados a un proceso proliferativo, a una mayor vasoconstricción y a efectos que favorecen los fenómenos de remodelación y de insuficiencia cardíaca, como decíamos, ya sea de origen primario o, o dada por el efecto de la hipertensión arterial. Entonces, si nosotros llegamos y producimos la inhibición de estos receptores AT1, la angiotensina 2 no tiene más opción que degradarse hacia angiotensina 1,7 o actuar sobre los receptores por los cuales normalmente tendría menos afinidad, que son los receptores AT2, y ello conduce a un aumento en una serie de mediadores como prostaglandinas, óxido nítrico y elementos que usualmente tienen acciones antiagregantes, antiproliferativas o vasodilatadoras y por ende, no es de extrañarse que este tipo de medicamentos, más allá de que tienen una experiencia más limitada que los IECA en el manejo de la insuficiencia cardíaca, también se puedan convertir como un arma que probablemente se va a ir posicionando tan bien como los medicamentos, como en el caso de la hipertensión arterial. Sobre todo si consideramos que algunos de estos medicamentos, como es el caso del irbesartán, han presentado otras acciones que pueden ser compatibles con comorbilidades importantes en lo que se refiere a salud cardiovascular, como los efectos antiarrítmicos, los efectos antioxidantes que se han visto, como decíamos, en algunos medicamentos como el irbesartán o el candesartán. Con la misma lógica, como decíamos, hay una alteración del eje renina-angiotensina, pero también hay una hiperactivación del sistema simpático. Como decíamos, en el caso de lo que es hipertensión arterial, la hipertensión de origen simpático es particularmente rara, razón por la cual ya se han visto muy desplazados los antagonistas adrenérgicos como medicamentos de primera línea en hipertensión. Sin embargo, como podíamos ver en las primeras imágenes de esta clase, nos damos cuenta de que los medicamentos, o sea, el proceso adaptativo que sufre el organismo en la insuficiencia cardíaca da lugar a una activación a nivel del sistema simpático y por ende, si nosotros inhibimos ese proceso, normalmente generamos una mejora en la función sistólica y podemos favorecer una reversión de los fenómenos de remodelado. Esto se debe a que entonces los antagonistas adrenérgicos, especialmente los beta bloqueantes, están asociados a una modulación del gasto cardíaco, el uso de oxígeno, pueden modular el ritmo cardíaco, aumentar, regular la constricción periférica, aumentar las resistencias vasculares y varias otras acciones que, como decíamos, pudiesen ser razonables en este contexto. De nuevo, uno podría decir, no es lógico que en insuficiencia cardíaca yo use un elemento o un medicamento que funciona como cardiodepresor. Pero ¿cuál es el objetivo de estos medicamentos? Principalmente va a ser reducir la hiperactividad simpática que ocurre cuando el organismo empieza a tratar de compensar la insuficiencia cardíaca. Entonces, en ese contexto es cuando tiene sentido la utilización de estos medicamentos. Dentro del sistema adrenérgico, también hay que destacar que los inótropos positivos tienen un papel en lo que es la insuficiencia cardíaca aguda, o sea, en las crisis. ¿Por qué? Porque ahora sí consideramos entonces que como nuestro corazón le falta fuerza, como nuestro corazón está cansado, como se dice en algunas instancias, cuando utilizamos una serie de, por ejemplo, antagonistas dopaminérgicos
como la noradrenalina, como la adrenalina, como la dopamina, o sus variables sintéticas, se consideran que van a ser estimulantes adrenérgicos que, como decíamos, frente a un corazón que no está pudiendo hacer la pega adecuadamente y que entra en una crisis, nos permite generar una neuroactivación suficiente para generar este estímulo inótropo positivo. Son medicamentos que se utilizan principalmente para rescate, a nivel de urgencia, a nivel intrahospitalario, y que tienen un margen terapéutico estricto, por lo cual su aplicación normalmente va de la mano con un monitoreo de la presión arterial y las funciones cardiovasculares para identificar posibles alteraciones de la presión o del ritmo cardíaco. Pero normalmente en los estados, como decíamos, de insuficiencia cardíaca aguda, los inótrofos positivos adrenérgicos también tienen algo que decir. Ahí uno se da cuenta de repente que cosas que parecieran no tener sentido en una primera instancia, porque ¿por qué tendrían lugar en una misma enfermedad el tratamiento con inótropos positivos y con antagonistas adrenérgicos? Eh, como decíamos, depende mucho del contexto de aplicación. Los inótropos positivos adrenérgicos se utilizan principalmente entonces en las condiciones de insuficiencia aguda, mientras que el beta bloqueante tiene como objetivo reducir el riesgo de infarto, generando una acción que disminuya la, que genere una vasodilatación, además de reducir los impulsos simpáticos producto de la modulación del corazón. Como les mencionaba, el uso de medicamentos como los glucósidos cardiotónicos ha ido en franco desuso, especialmente por el estrecho margen terapéutico, y no tanto por el margen terapéutico estrecho, sino por lo difícil que es controlar los niveles plasmáticos a raíz de las múltiples interacciones que se pueden generar. Por ende, han ido apareciendo varios medicamentos particularmente interesantes que han ido ganando espacio significativo como potenciadores de la función cardiovascular. Y el primer grupo de ellos sigue siendo un medicamento de estrecho margen terapéutico, que vamos a ver en otras aplicaciones, pero que se comportan como inhibidores de fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es una enzima que normalmente lo que va a hacer es reducir las concentraciones de AMP cíclico. Por ende, el AMP cíclico a nivel del sistema adrenérgico, por ejemplo, está vinculado al influjo de calcio. Por ende, a menor AMP cíclico, menor influjo de calcio para la célula miocárdica. Pero en este caso, entonces, al inhibir la fosfodiesterasa, nosotros aumentamos el AMP cíclico intracelular. Eso, por consecuencia, mantiene un aumento sustancial de las concentraciones de calcio intracelular y ello favorece la contractilidad y deriva en la vasodilatación arteriovenosa y la reducción de las resistencias vasculares periféricas. Se considera por su margen estrecho terapéutico una terapia de emergencia cuando no hay respuesta a otros medicamentos, especialmente en pacientes que presentan condiciones más graves o más avanzadas en reposo. Se trata obviamente de este medicamento que tiene una serie de limitaciones, como el caso de la teofilina, en menor medida la milrinona, pero que también son difíciles de controlar. Son menos sujetos de algunas interacciones con medicamentos de uso frecuente, no tienen tanto que ver con el tema dietético y ese tipo de cosas, pero también se consideran medicamentos de margen terapéutico estrecho, por ende hay que tener bastante cuidado con los signos de toxicidad. Ya en lo que respecta a medicamentos más novedosos, nos encontramos con las opciones como la ibravadina. La ibravadina representa un mecanismo sustancialmente innovador debido a que lo que va a hacer es generar un bloqueo selectivo de las corrientes de las células del nodo sinoauricular. Esto permite reducir la frecuencia cardíaca y la pendiente de despolarización espontánea, sin generar
cambio aparente en las otras corrientes propias del automatismo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es, como decíamos, de nuevo suena raro, es reducir la frecuencia cardíaca, pero normalmente, como decíamos, el objetivo es evitar la activación de estos fenómenos compensatorios y las consecuencias que estos acarrean, permitiendo entonces una acción, entre comillas, bradicardizante, para evitar esta respuesta, entre comillas, refleja que se va a generar y que de momento se considera como una alternativa al uso de beta bloqueantes, pero en función de que vaya demostrando seguridad con el paso del tiempo, buenos resultados en la prevención de infartos, quizás se podría llegar a plantear como una alternativa eh, bastante más adecuada a los beta bloqueantes en algunas décadas más. La verdad es que sus efectos adversos hasta el momento no han sido particularmente importantes. Los más relevantes, por ejemplo, han sido los fosfenos, que son estas, como estas lucecitas que uno ve cuando se refriega con fuerza los ojos, y la visión borrosa, o sea, las alteraciones de la visión suelen ser el principal problema que se suele generar con este grupo de medicamentos, y la bradicardia sinusal, mientras que otros efectos adversos suelen ser bastante inespecíficos. Algo que sí es importante que consideren como médicos generales son las contraindicaciones que se pueden generar en el paciente con insuficiencia cardíaca. Porque, como les decía, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca pasa por una categorización, por una serie de exámenes y generalmente termina en manos de un especialista. Sin embargo, en el caso del monitoreo que se hace a nivel de CEFAM, a nivel de medicina general, no es raro encontrarse con pacientes que están cursando con algún tipo de insuficiencia cardíaca y por ende hay que tener ojo en el uso de los medicamentos. Así como cuando uno habla de insuficiencia hepática, cuando uno habla de insuficiencia renal, hay que tener particular cuidado porque tenemos medicamentos que generan efectos adversos sobre el funcionamiento del corazón y que puede terminar generando algún tipo de problema. Especialmente los medicamentos antiarrítmicos, los antagonistas del calcio, los antidepresivos tricíclicos, pueden generar alteraciones sobre la función cardiovascular, en algunos casos efectos cardiodepresores, que son contraproducentes, o efectos que pueden alterar el ritmo cardíaco, especialmente los antiarrítmicos. Entonces, estos medicamentos tienen que ser utilizados con particular cuidado y también algunos medicamentos que generan efectos metabólicos que eventualmente favorecen el aumento de la presión arterial o favorecen otras disfunciones a nivel miocárdico, como es el caso de los antiinflamatorios no esteroidales y los corticosteroides. Las instrucciones de uso para estos medicamentos idealmente se deben evitar, pero si se tienen que utilizar porque no hay otra opción, lo ideal es que sean bien monitorizados los pacientes y que se utilicen ojalá los medicamentos por el periodo de tiempo más corto posible, especialmente lo que respecta a los AINES y a los corticosteroides. Entonces, a modo de resumen, nos damos cuenta que dependiendo del tipo de disfunción que presente el paciente, y la sintomatología presente en estos casos, vamos a tener medicamentos que suelen ser de elección. Hoy en día los IECA se han posicionado como vasodilatadores de elección en el manejo de la insuficiencia cardíaca, desde los cuadros asintomáticos hasta los estadios finales. En el caso de los beta bloqueantes, son preferentes post-infarto al miocardio, sobre todo considerando la hiperactividad simpática, como vamos a ver en un par de diapositivas más, mientras que otros medicamentos, como los diuréticos, que se utilizan principalmente en para reducir los síntomas, la digoxina, que es un medicamento que hoy en día ya se reserva para estados más avanzados frente a la falta de respuesta a otros medicamentos o la incapacidad de utilizarlos, y los antagonistas de aldosterona, que como decíamos, tienen un papel importante por evitar el remodelado, más allá de también reducir los efectos adversos asociados a los diuréticos convencionales, como son los diuréticos de asa
o los diuréticos tiacídicos. Nos vamos entonces al último tema del semestre, último tema para la prueba de la próxima semana. No sé si hay alguna duda, si hay alguna, me interrumpen, si no, mientras tanto, continúo con lo que tiene que ver con el infarto agudo del miocardio, que como decíamos, es la consecuencia que a toda costa queremos evitar frente a los diversos problemas cardiovasculares. La verdad es que si uno analiza la literatura más vigente, se dará cuenta de que al final muchos caminos conducen al infarto agudo del miocardio, enfermedades cardiovasculares, como los trastornos del ritmo, como la insuficiencia cardíaca, como la hipertensión arterial, enfermedades que multiplican en muchos casos varias veces el riesgo de infarto versus un individuo que no tiene dichas enfermedades. Y nos encontramos, por otro lado, con patologías que de origen no son cardiovasculares, pero que producen daño cardíaco eventual, daño micro o macrovascular, como es el caso de la diabetes mellitus y que también aumenta el riesgo de infarto. Hoy en día, normalmente acuñamos este concepto de síndrome metabólico para hacer referencia al conjunto de patologías que, como decíamos, directa o indirectamente pueden favorecer el riesgo de infarto al miocardio y, por ende, desde lo que es el ámbito farmacológico, tenemos tres ámbitos de acción importantes que podríamos dividirlo entre lo que ocurre previo al infarto, o sea, utilizar la farmacología a favor para reducir el riesgo al infarto, algo que vimos como bien en detalle cuando hablamos de hipertensión arterial, ya que se sabe de que al mantener la presión arterial en lo normal, se reducen consecuencias negativas asociadas al infarto como la insuficiencia cardíaca, se reducen las crisis hipertensivas y se permite entonces reducir de forma significativa el riesgo de infarto. De hecho, es el resultado a largo plazo que nosotros buscamos en nuestros antihipertensivos, mientras que eh, durante vamos a considerar varias cosas que como médicos ustedes tienen que saber y tienen que educar también a la población. Eh, Me imagino que habrán visto más de una campaña relacionada a la oportuna identificación de lo que son los accidentes cerebrovasculares, a lo que es el infarto agudo del miocardio, o sea, saber cuándo son los síntomas del infarto, porque mientras yo más rápido reacciono y más rápido informo y solicito atención médica, mayor es la posibilidad de que pueda salir del evento con menos secuelas. Porque al final, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Vamos a tener una falta de irrigación. Esa falta de irrigación puede traer consecuencias reversibles o consecuencias irreversibles, y obviamente las irreversibles son las que comprometen al paciente mucho más a largo plazo, disminuyen su esperanza de vida, disminuyen su calidad de vida y pueden producir diversos niveles de incapacidad. Y posterior al infarto, porque posterior al infarto sabemos que el paciente puede presentar diversos grados de compromiso orgánico y nuestro objetivo va a ser evitar un nuevo infarto. Entonces, ahí también a veces los medicamentos no es mucho lo que cambian en comparación a los fármacos que utilizamos para la prevención primaria, pero sí hay algunos medicamentos que tienen una particularidad una particular eficacia destacada en prevención secundaria. Podríamos hablar, por ejemplo, de los beta bloqueantes, podríamos hablar de la aspirina, y que son fármacos que por una u otra razón favorecen entonces la evolución del paciente y reducen el riesgo de reinfarto, ya que obviamente, como decíamos, dependiendo de las secuelas que se generen en el primer evento, el riesgo de reinfarto puede ser mayor o menor. Así que dentro de lo que es eh, el infarto mismo, existen varios grupos de fármacos que son destacados de alguna manera. Destacamos principalmente los trombolíticos, los opioides, los diuréticos, los antieméticos, los antiarrítmicos y los heparinoides.
previo al infarto, normalmente la medicación depende mucho de las enfermedades preexistentes del paciente. En las dislipidemias consideramos las estatinas, en la diabetes, los anti, los hipoglicemiantes, en hipertensión, ya vimos varios grupos de medicamentos. Entonces, no hay mucho que decir con respecto al anteriori. Sí, probablemente en los próximos años cambie un poco esta dinámica, ya que cada vez son más frecuentes, ya sean los estudios genéticos o algunos tipos de estudios que, por ejemplo, permiten evaluar la expresión de genes que favorecen el desarrollo de trombos. Entonces, eso nos podría reencauzar el proceso de prevención primaria, que hasta ahora principalmente todos los fármacos se evalúan más en prevención secundaria, qué tan eficientes son en el riesgo de infarto, pero hemos podido ir identificando grupos de pacientes que, como decíamos, por temas genéticos, tienen un mayor riesgo de producir trombos y por ende tienen un mayor riesgo de infarto agudo, un mayor riesgo de infartos cerebrales. Y eso se puede reducir la actividad, por ejemplo, a través del tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios. Entonces, por otro lado, sabemos que pese a que es una condición silenciosa, la enfermedad aterosclerótica también presenta rasgos familiares, las hipercolesterolemia familiares son bastante frecuentes, o cada vez más frecuentes en algunos grupos de la población, y eso hace de que quizás las estatinas, como mencionamos cuando hablamos de hipolipemiantes, en el futuro se planteen como un medicamento que se va a utilizar también en prevención primaria y no solamente frente a un paciente que tenga eh, alteraciones en los niveles de colesterol, como se está haciendo ahora más regularmente. Pero bueno, centrémonos en medicamentos nuevos o medicamentos que habíamos visto frente a otras aplicaciones. Como ustedes saben, las características de un infarto normalmente están asociadas a la formación de un trombo, el cual va a producir una obstrucción de los vasos sanguíneos coronarios. Esto va a causar alteraciones sobre la irrigación sanguínea y la eventual muerte celular, que es la que acarrea las secuelas. Por ende, un medicamento o un grupo de medicamentos, mejor dicho, particularmente importante en este contexto son los trombolíticos. Los trombolíticos tienen por objetivo limitar la extensión del infarto y mejorar la sobrevida, puesto que son medicamentos útiles para desagregar estos trombos y restablecer eficiente y rápidamente la circulación sanguínea, razón por la cual tienen una ventana de aplicación que los hace más eficientes conforme reaccionemos y detectemos y diagnostiquemos el infarto más rápidamente, aplicando para infartos cerebrales e infartos agudos al miocardio. En los opioides, normalmente ustedes saben que el dolor precordial de alta intensidad suele ser característico en el infarto agudo, por ende la utilización de opioides tiene por objetivo obviamente reducir dolor que normalmente es moderado y más tendiente a intenso, pero el opioide también, como sabemos, existen hartos receptores de opioides con varias funciones en el organismo y tienen la particularidad de que van a generar una reducción de la actividad simpática y de la carga cardíaca. Los diuréticos están asociados a la disminución a la reducción o al antagonismo de la insuficiencia cardíaca izquierda, que es una consecuencia o complicación derivada del infarto agudo del miocardio y por ende producen un alivio sintomático significativo y una menor incidencia de complicaciones. Los antieméticos corresponden a medicamentos que van a ser utilizados para el tratamiento clínico de las náuseas o los vómitos que pueden ser causados ya sea por el mismo infarto o por la aplicación de los opioides, considerando que uno de sus principales efectos adversos por los efectos
gastrointestinales que presentan los opioides es que se puedan generar vómitos en el paciente y que obviamente puede complicar la condición clínica del individuo. Los antiarrítmicos también, al igual que la insuficiencia cardíaca izquierda, las arritmias son una complicación natural de los infartos al miocardio, por ende la monitorización cardíaca durante el evento es fundamental y establecer el uso de antiarrítmicos, de los cuales vamos a hablar de una forma más o menos abreviada. Y los heparinoides implican a que se reduce el riesgo de embolia pulmonar o de la trombosis venosa profunda, que muchas veces puede ser una condición que puede favorecer el reinfarto en muchos pacientes o que el paciente sufra, digámoslo así como se dice a veces, un infarto sobre otro. Así que todos estos medicamentos tienen, como decíamos, papeles clínicos bien establecidos y vamos a hablar un poquito más de ellos en cuanto a sus mecanismos de acción. Mientras tanto, en la posterioridad a un infarto, existen medicamentos que ofrecen algunos beneficios concretos. Tenemos el caso de los antiagregantes plaquetarios, cuyo objetivo entonces, como su nombre lo dice, es evitar la agregación plaquetaria y la formación de trombos. Los anticoagulantes, que tienen un objetivo muy parecido a los antiagregantes plaquetarios, pero su mecanismo está más centrado en lo que es la cascada de la coagulación. Por ende, el objetivo también es evitar la formación de trombos, pero de otra manera. Y los medicamentos que se suelen tener en alta estima para normalizar la presión arterial, para evitar la, los fenómenos compensatorios y cambios morfológicos por efecto del sistema renina-angiotensina o reducir la hiperactividad simpática, son principalmente beta-bloqueantes o inhibidores de la ECA y que se vuelven entonces herramientas bastante prácticas, como decíamos, para evitar el reinfarto. Pero también depende mucho de las comorbilidades, porque como decíamos, si tenemos un paciente con antecedentes de dislipidemias, vamos a ir ingresando otros medicamentos, la diabetes, vamos a ir ingresando otros. Entonces, depende mucho de cuáles sean los factores de riesgo del paciente para saber cuáles van a ser finalmente la canasta de medicamentos que vamos a utilizar en condiciones post-infarto. Así que partamos hablando de los medicamentos que se usan durante el infarto, pensando en que se trata de una medicación que es vital y que se justifica, y que justifica, como decíamos, todo el conocimiento que hay que tener para detectar tempranamente los síntomas del infarto. Como siempre se dice, los síntomas del infarto están asociados al dolor precordial, esta sensación de debilidad, dolor o calambre que se genera acerca del brazo izquierdo, la falta de aire y, y varias otras condiciones que, como decíamos, pueden ser confundidas, por ejemplo, con la angina de pecho, como dijimos en algún momento, pero son signos de alarma que uno debe respetar y para los cuales debe solicitar atención médica oportuna. No solamente porque obviamente es una condición que puede ser letal, sino que porque la utilización de medicamentos que nos permiten reducir la incidencia de secuelas y las consecuencias clínicas más letales asociadas a este tratamiento pasa por el uso de trombolíticos. Entonces, los trombolíticos, ya sea de forma directa, favoreciendo la conversión del plasminógeno en plasmina, o mediante la activación de, valga la redundancia, el activador tisular del plasminógeno, nos da como consecuencia que vamos a favorecer la degradación de los elementos de fibrina y, por ende, disociar estos coágulos o trombos que se pueden generar. ¿Por qué es importante detectar entonces tempranamente los signos de infarto? Porque nosotros hemos usado continuamente el concepto de margen terapéutico, ¿cierto? Para establecer esta diferencia entre lo que es la dosis mínima y la dosis máxima recomendada de un medicamento. Pero también mencionamos en algún momento el concepto de ventana terapéutica.
La ventana terapéutica es el plazo de tiempo o el margen de tiempo en el cual una intervención farmacológica se debe realizar para maximizar sus resultados. Y en este caso, los trombolíticos poseen lo que se llama una ventana terapéutica que está alrededor de las 2 horas post-evento. ¿Por qué? Porque en ese momento, hasta ese punto, se pueden revertir los resultados asociados a la hipoperfusión y la menor oxigenación de las células y por ende las células pueden volver a funcionar sin ningún tipo de trauma, por decirlo de alguna manera. Pero si nosotros nos pasamos de ese tiempo, se puede generar lo que se llama un síndrome de reperfusión, que no sé si lo han visto en detalle, pero en palabras muy sencillas ocurre cuando nosotros tenemos un grupo celular que ha estado mucho tiempo sin acceso al oxígeno, esto genera una serie de trastornos metabólicos relacionados al uso de energía, los procesos de oxidación biológica, etcétera. Y si nosotros de golpe les administramos oxígeno, empieza un descalabro metabólico asociado al aumento de las especies reactivas del oxígeno y que pueden terminar provocando más daño que el original, amplificando las secuelas, amplificando los fenómenos de necrosis y muerte celular acelerada. Entonces, por eso es que se dice que los trombolíticos tienen que ser utilizados de la forma más oportuna posible y normalmente el margen ideal es que contando el tiempo a partir de que se genera la obstrucción y el evento, idealmente es 1 a 2 horas aproximadamente el patrón ideal. Normalmente saliéndonos de ese tiempo, ya se asume que el paciente más derivados del proceso de hiperperfusión o reperfusión. Aquí tenemos entonces tres grandes medicamentos que son la alteplasa y la uroquinasa, activadores que promueven la activación tisular al activador tisular del plasminógeno, mientras que la streptokinasa es un agente de acción directa, dando lugar a la conversión, como decíamos, del plasminógeno en plasmina, por ende promoviendo la formación de que, favorecer de que la fibrina se convierta en productos de fibrinolisis y se degrade este trombo. En cuanto a los opioides, el tema de qué opioide utilizar sigue siendo un motivo de debate en algunos casos. Algunos autores hoy en día han propuesto alternativas como la petidina, algunos proponen el uso de medicamentos incluso en microdosis de fentanilo, pero la verdad es que la morfina sigue estando posicionada como un opiáceo de primera línea, tanto como sedante y analgésico, ya sea en infarto agudo o en angina de pecho. Principalmente por la amplia experiencia clínica que se tiene al respecto, porque sus efectos farmacológicos son predecibles y su perfil de seguridad es conocido. O sea, se sabe que es un medicamento que no es particularmente seguro, o sea, no es que esté exento de efectos adversos, de consecuencias clínicas inadecuadas, pero se pueden controlar muy bien, o sea, se puede monitorizar al paciente para identificar cuándo quizás nos estamos pasando por la dosis y más encima podemos revertir los efectos rápidamente mediante el uso de antagonistas como la naloxona. Además, como decíamos, aparte de la acción sedonalgésica, el hecho de que nos genere una reducción de la actividad simpática y una reducción de la carga cardíaca se considera beneficioso en el contexto del infarto en sí. En relación a los antinauseosos se utilizan, como decíamos, porque el mismo infarto cursa con vómitos o con náuseas en el paciente. El uso de opioides por sus acciones farmacológicas conduce también al desarrollo de náuseas y vómitos. Y por ende, con un paciente con tales complicaciones, sabemos que el esfuerzo derivado del vómito, las molestias que causan las náuseas, obviamente pueden amenazar y generar un agravamiento en su condición. De ahí a que, considerando que muchos pacientes presentan complicaciones de conciencia y similares, se favorece el uso
uso de medicamentos que se pueden utilizar por vía parenteral, quedando descartada la domperidona debido a que está asociada su uso parenteral a alteraciones del ritmo cardíaco, y ya dijimos que las arritmias son una consecuencia probable también del IAM. Utilizándose entonces la metoclopramida por experiencia clínica, más allá de que presente algunos efectos adversos a nivel central en algunos casos, que puede inducir condiciones como el parkinsonismo secundario, como lo vimos en algún momento, pero aún así es un antiemético bastante eficiente y comprobado. Eh, Quizás en menor medida, pero actualmente también se está utilizando medicamentos que son antagonistas de los receptores 5-HT1A, eh, para serotonina, y que son medicamentos como el ondansetron, que cuando veamos farmacología gastrointestinal vamos a hablar un poquito más en profundidad de él. El beta bloqueante, como ya dijimos, en esta condición que evidentemente está asociada a un estrés natural, da lugar a que se genere una hiperactividad simpática durante el infarto agudo del miocardio, y la activación sobre todo de la actividad simpática y el eje renina-angiotensina dan lugar a remodelación miocárdica asociada a las secuelas y las condiciones como la insuficiencia cardíaca, de la cual hemos hablado en varias ocasiones. Por ende, si bien dijimos en algunos casos que los beta bloqueantes ya casi no suelen ser utilizados tan frecuentemente de primera línea en hipertensión arterial, en infarto agudo se estima que mejoran la sobrevida, reducen el reinfarto y reducen la mortalidad en la terapia durante y posterior al infarto, por el hecho de que regulan la secreción de noradrenalina y renina, además que reducen el gasto y la hiperactividad miocárdica. Pero no son los únicos vasodilatadores útiles en este contexto, sino que con el paso del tiempo, los IECA han sido relacionados a efectos protectores del músculo cardíaco, bastante similares a los que se han observado con agentes beta bloqueantes. Por ende, también se les considera una opción adecuada en el contexto de la prevención secundaria. Aparentemente, los antagonistas AT1 también podrían llegar a tener un contexto similar. Su experiencia en esta materia, al igual que lo que pasa con la insuficiencia cardíaca, es un poco menor. Ya dijimos, se trata de medicamentos que se diseñaron 20 años posterior, estamos hablando de que son medicamentos de 30 y tantos años de experiencia clínica en hipertensión y en otras patologías poco menos, entonces son medicamentos que a veces están más recientemente insertos en esta línea, no se tiene tanta experiencia en el largo plazo y por ende no se sabe qué tantos mejoran la sobrevida. En función de las características conocidas, se estima que pueden ser igual de buenos que los beta bloqueantes e igual de buenos que los inhibidores de la ECA, pero queda un poco más de tela por cortar en ese aspecto. En cuanto a vasodilatadores, también se suelen utilizar nitratos, por el hecho de que, como ya hemos explicado en varias ocasiones, agentes como la nitroglicerina y en el caso del infarto, particularmente el isosorbide, van a ser donadores de óxido nítrico, disminuyendo la demanda de oxígeno, incrementando el flujo coronario y por ende reduciendo el vasoespasmo característico del infarto agudo y que puede estar favoreciendo que se generen una disminución aún más marcada en el proceso de perfusión. Entonces, como se decía, primero generamos una obstrucción mediada por un trombo y ese vaso coronario más encima genera una condición de vasoespasmo y por ende se ve todavía más empeorada la, la perfusión de los tejidos. Por ende, no es ni una gracia y de ahí a que los vasodilatadores, por normalizar la presión, por reducir la el remodelado, por aumentar la perfusión, son una buena idea por varias partes. Por eso se prefieren medicamentos que de alguna manera generan efectos en múltiples ámbitos. Les mencionaba que podríamos estar hablando de antiarrítmicos por horas y horas,
ya que la interpretación del electrocardiograma ya de por sí es un desafío complejo en muchos casos y por ende eh, la utilización de medicamentos pasa por identificar cuáles de los siguientes fragmentos del electrocardiograma están alterados y cuáles mecanismos de acción interfieren sobre esos procesos. Además, que muchas veces se requiere un proceso de titulación de la dosis muy precisa para poder lograr los efectos o las regulaciones electrofisiológicas que estamos buscando. Pero más que nada para conocer un poquito con respecto a los antirrítmicos, ya que lo más seguro que se los han mencionado o se los van a mencionar con mayor detalle en el futuro, sabemos que farmacológicamente los antirrítmicos son divididos en cuatro clases, pensando en las acciones electrofisiológicas que genera cada uno. Entonces nos vamos a encontrar con los antirrítmicos de clase 1, que a su vez se dividen en tres subtipos, donde encontramos agentes como la quinidina, como la eflecainida o como la lidocaína. Nos vamos a encontrar con los antirrítmicos de clase 2, como los agentes beta bloqueantes. Sobre todo aquí destacan medicamentos como el propanorol. No todos los beta bloqueantes se utilizan como antirrítmicos. El antirrítmicos clase 3, especialmente esta clase pertenece a la amiodarona, de vida media particularmente destacada, y en la clase 4, antagonistas de canales de calcio no dihidropiridínicos como el verapamido y el diltiazem. Entonces, como ya habíamos dicho, nosotros cuando hablamos de el impulso o el proceso de generación del ritmo cardíaco y cómo esto se traduce en el electrocardiograma, al final lo que pasa fisiológicamente es que ocurre ya sea una apertura o cierre de canales iónicos y que permiten el ingreso o la salida de ciertos electrolitos. Esto da lugar al potencial de acción, regula los periodos refractarios, regula la duración de cada proceso asociado al impulso, cuando nosotros hablamos de los intervalos QT, del intervalo QRS, todos están influidos entonces por esta salida, entrada de iones, que a su vez está regulada por la apertura o el cierre de los diferentes canales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en las arritmias? Normalmente, como les decía, no sé si lo han visto con mayor detalle en fisiopatología, pero a grosso modo nos damos cuenta de que hay alguna alteración que propicia, por ejemplo, una apertura más sostenida de alguno de estos canales, que genera que el potencial de acción se activa más tempranamente, es más sensible a los cambios, que se generan modificaciones sobre el periodo refractario, haciendo que entre un impulso y otro exista mucho o muy poco tiempo. Entonces, el tema de las arritmias es un mundo eh, totalmente aparte en muchos casos y requiere un diagnóstico, se requiere un diagnóstico oportuno, con el que parte por una adecuada interpretación del electrocardiograma y posteriormente una selección de un medicamento en función de las alteraciones del electrocardiograma y una dosificación que implica un proceso de titulación para finalmente corregir estas alteraciones eh, eléctricas. Así que, como vemos, las diferentes clases de antiarrítmicos están contemplados, por ejemplo, en la clase 1, bloqueadores de sodio. Entonces, lo que van a hacer entonces es bloquear canales de sodio, que como decíamos, el ingreso de sodio está muy involucrado al proceso de, de lo que es el disparo inicial de nuestro potencial de acción y por ende, generalmente el bloqueo de los canales de sodio retarda esa actividad y normalmente cuando existen eh, células que, digámoslo así, electrofisiológicamente están descontroladas y disparan muy recurrentemente o son muy sensibles a disparar, nos genera un límite para reducir la hiperactividad en ese sentido y alterar, en este caso, la primera parte del impulso a través del bloqueo de canales de sodio.
Los agentes de clase 2 normalmente son los beta bloqueantes, como habíamos dicho, que tienen variados efectos, entre ellos regular algunas de las fases en lo que refiere a la intensidad de, del impulso y particularmente son relevantes a la hora de prolongar el periodo refractario efectivo, haciendo de que, como decíamos, estos impulsos no sean tan rápidos y tan acelerados cuando se genera algún tipo de trastorno del ritmo cardíaco. Mientras que los bloqueadores de potasio, los bloqueadores de canales de calcio, como vemos, tienen varios efectos electrofisiológicos que tienen que ver con la regulación de diferentes fases de, del electrocardiograma y por ende van a tener un impacto consistente. Es importante entonces que, como decíamos, manejen nociones específicas. Se establecen los medicamentos más regularmente utilizados en los diferentes tipos de arritmia. Esto obviamente a veces va cambiando, se van integrando nuevos medicamentos, algunos van quedando descartados, pero podemos ver que entonces en los diferentes tipos de arritmia, por ejemplo, las fibrilaciones auriculares, la amiodarona como clase 3, los beta bloqueantes, los antagonistas de canales de calcio, los agentes digitálicos, que no lo habíamos mencionado en este momento, están considerados, mientras que sí podemos ver cómo en diferentes alteraciones nos encontramos con una variedad de medicamentos que pudiesen ser aplicables en estos principales tipos de arritmia. Pero como ya dijimos, no vamos a profundizar en exceso porque nos podríamos quedar horas y horas dando vueltas entre los efectos adversos, regulación. No es tan fácil simular lo que ocurre porque hay una intervariabilidad individual importante entre pacientes a la hora de lo que respecta a la respuesta esperada con los antiarrítmicos. Por ende, nos queda por analizar el tema de los antiagregantes plaquetarios y de los anticoagulantes. Nosotros sabemos que en el proceso de coagulación que incluye los procesos de agregación y activación plaquetaria, existe un sinnúmero de elementos que tienen un contexto antiagregante o proagregante. O sea, como en todo lo que pasa en nuestro organismo, hay un balance establecido, pero ese balance se puede romper. Por ejemplo, como hemos visto, cuando hablamos de los AINES, nosotros decíamos por qué se genera una mayor tendencia a la aparición de trombos frente a la utilización de derivados COX-2, porque se rompe un equilibrio entre prostaglandinas proagregantes y antiagregantes, favoreciendo el proceso de agregación plaquetaria y aumentando entonces la incidencia de alteraciones de tipo trombótico. Y así podamos seguir encontrándonos elementos que, como decíamos, favorecen un efecto antiagregante, como la síntesis de óxido nítrico, que favorecen la agregación plaquetaria, como el factor de von Willebrand, y así nos damos cuenta entonces que como son muchos los factores involucrados, por un lado podemos analizar cómo algunos medicamentos como efecto adverso pueden llegar a dar lugar a un aumento en el tiempo de sangrado o a favorecer fenómenos tromboembólicos, mientras que también nos vamos a encontrar con una serie de targets terapéuticos que están fuertemente vinculados a las acciones anticoagulantes o antiagregantes plaquetarias, que como decíamos al final varía mucho el nivel sobre el cual actúan y no tanto en lo que en la acción final, que al final es siempre evitar la formación de coágulos, aumentar el tiempo de sangrado y así reducir el riesgo de formación de trombos y las enfermedades asociadas como la trombosis venosa profunda, como la, el infarto por miocardio, como los accidentes cerebrovasculares isquémicos y así. Así que nos encontramos con que primeramente debemos sí o sí destacar lo que es el proceso de coagulación. Estoy más que seguro que esto lo vieron en detalle y nos damos cuenta cómo condiciones de trauma o de daño superficial
van a dar lugar a la activación de una serie de factores, llamados en su conjunto factores de la coagulación, y que conducen a que finalmente se generen estos coágulos de fibrina entrecruzada, y que es un proceso normal porque es un proceso en el cual nosotros estamos frecuentemente asociados a que nos podemos cortar con algo, a que podemos sufrir un golpe, eso genera daño a nivel tisular y parte del proceso de reparación está vinculado a evitar la pérdida de sangre, la pérdida de elementos celulares que pueden ser útiles. Entonces, nuestro organismo, en función de rescatar esto, lo que va a hacer es, como decíamos, estimular la coagulación. Si no, obviamente nos desangraríamos con cualquier cortecito que nos hiciera. Pero la idea es que finalmente estos mismos elementos se pueden ver desregulados por un sinnúmero de factores y podemos regularlos farmacológicamente para que en ciertas condiciones evitemos el riesgo de coagulación que se pudiese ver aumentado, como decíamos, por estos factores genéticos que les mencionaba en algunos casos, por el consumo de ciertos medicamentos, por el desarrollo de ciertas enfermedades. Entonces, la utilización de estos agentes va a ir en desmedro de estas condiciones y nos van a favorecer naturalmente disminuir el riesgo de que el paciente sufra una trombopatía. Entonces nos encontramos con elementos como las que ya mencionamos, como son los trombolíticos, que lo que van a hacer es activar elementos que van a favorecer la disgregación directa de estos coágulos de fibrina, pero vamos a encontrarnos con otros elementos celulares que, como decíamos, nosotros podemos llegar a regular inhibiéndolos y así suprimiendo este proceso natural de coagulación. Lamentablemente, como este es un proceso que obviamente es fisiológico y es requerido para muchas cosas, una consecuencia natural del uso de antiagregantes plaquetarios y especialmente de anticoagulantes es que se aumente el tiempo de sangrado, y el aumento del tiempo de sangrado, si bien para lo que es el propósito de estas enfermedades que queremos evitar es favorable, para lo que es el riesgo de hemorragias a otros niveles es importante. Entonces, muchas veces lo más común es que nos encontramos con pacientes que, por ejemplo, con un golpe muy suavecito, les aparecen moretones, pacientes que una pequeña herida no sana, no coagula rápidamente. Entonces hay que tener harto cuidado con estas cosas porque la pérdida de sangre puede ser más notoria y hay que tratar de antagonizarla lo más rápidamente posible. Mientras tanto, en lo que refiere a los antiagregantes plaquetarios, ya dijimos, el objetivo es muy similar, pero porque al final la actividad plaquetaria está regulada por estos mismos factores de coagulación. Pero la diferencia opera en el sentido de que los antiagregantes plaquetarios, como podemos ver en la imagen, son medicamentos que actúan directamente sobre la plaqueta a través de algunos de sus procesos, como la activación mediada por prostaglandinas, como la activación mediada por el factor de von Willebrand, como la activación mediada por adenosín trifosfato. Y aquí nos encontramos entonces con varios medicamentos que pueden llegar a ser de interés, porque si bien también aumentan el riesgo de hemorragia, su acción es considerablemente menos riesgosa en lo que respecta a los efectos adversos, pero obviamente también eso sacrifica un poco de eficacia global. Entonces, normalmente los pacientes con riesgo muy elevado tienden a utilizar anticoagulantes. Los pacientes que están en prevención primaria o en prevención secundaria de eventos menores tienden a utilizar más frecuentemente antiagregantes plaquetarios. En nuestro país, los principales medicamentos conocidos en este ámbito son, por un lado, en el caso de los antiagregantes plaquetarios, el ácido acetilsalicílico y el clopidogrel. Y en el caso de los anticoagulantes, tenemos a la warfarina, a la cenocumarol y a los diferentes tipos de heparinas, ya sea heparina fraccionada o no fraccionada, que tienen aplicaciones
distintas. Entonces, en términos generales, si nosotros hablamos de los antiagregantes plaquetarios, al igual que los anticoagulantes, su efecto adverso principal va a estar asociado al aumento del riesgo de hemorragias vinculadas al aumento del tiempo de sangrado, un riesgo mucho menor que el riesgo inherente asociado a los anticoagulantes y en general pueden generar una disminución de entre un 30 a un 40% del riesgo eh, de trombopatías. Y suelen ser más eficaces en prevención secundaria, donde, como decíamos, reducen entre un 30 a un 40% el riesgo de reinfarto. A veces se ven asociaciones de ácido acetilsalicílico y clopidogrel, pensando en que son medicamentos que actúan sobre una misma vía, pero a través de diferentes mecanismos de acción. Uno es un inhibidor de receptores de adenosindifosfato, otro es un inhibidor de la ciclooxigenasa, que a diferencia de otros AINES presenta acciones irreversibles, razón por la cual se utiliza de preferencia a bajas dosis como inhibidor de la síntesis de tromboxanos. Y nos encontramos con que uno de los medicamentos que suelen tener más uso en medicina general y como decíamos, sobre todo el ácido acetilsalicílico, hoy en día todavía se suele recurrir a su uso como agente en prevención primaria, aunque su respaldo es mucho más errático en este sentido. Después tenemos entonces a la warfarina y al arsenocumarol y a las heparinas, que ejecutan sus acciones mediante la inhibición del factor 10A de la cascada de coagulación, generando un aumento del tiempo de sangrado significativo, reduciendo entonces el riesgo de diversos tipos de trombopatías, pero también al costo de varios efectos adversos importantes, que pueden ser efectos hematológicos, reacciones adversas a nivel de los sitios de inyección, y las consecuencias ya mencionadas asociadas al aumento del tiempo de sangrado, que pueden ser eh, hemorragias y necrosis. De ahí a que la heparina no fraccionada usualmente se utiliza bastante más en el contexto intrahospitalario que en el ambulatorio. Es bastante, entonces, ¿por qué? Porque es importante ir valorando los tiempos de sangrado del paciente para regular las dosis, vigilar interacciones, cualquier otro tema. Mientras que la heparina fraccionada es, la única diferencia es que, como su nombre lo dice, está fraccionada. eh, por ende, corresponden a análogos con bajo peso molecular y que a diferencia de la heparina de alto peso molecular o heparina no fraccionada, no genera una potenciación de la interacción antitrombina 3 y trombina. Entonces genera un efecto importante como antitrombótico, pero se asocia a menos complicaciones. La verdad es que la enoxaparina o heparina fraccionada eh, tiene algunas aplicaciones, a veces se utiliza en el ámbito del infarto agudo, pero de forma mucho menos recurrente. La verdad es que una aplicación muy habitual que van a ver, no sé si su zona, bueno, su zona es bastante turística, pero no sé si se dan mucho los accidentes de repente, eh, en temas de trekking, alta montaña, y que los turistas de repente sufren ahí sus fracturitas locas por ahí. Y en este contexto, muchas veces la heparina fraccionada se utiliza como un anticoagulante para evitar el riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes que han sufrido fracturas y que por lo menos para devolverlos a sus lugares de orígenes usualmente utilizan la vía aérea. Entonces, para evitar esas complicaciones que pudiesen ser por ahí por el cambio de altura, el cambio de presiones y todo ese asunto, es una alternativa bastante buena. ¿Por qué? Porque aparte se puede administrar por vía subcutánea, entonces el paciente se puede autoadministrar la heparina, entonces tiene menos complicaciones asociadas y eso lo convierte en una buena alternativa. Y por último, y con esto creo que terminamos,
tenemos a los medicamentos llamados cumarinas, que están representados por el acenocumarol y por la warfarina, que se trata de fármacos que en su estricto rigor también actúan sobre la cascada de coagulación, específicamente actuando sobre el factor representado por la vitamina K, donde la vitamina K sufre un proceso de reciclaje y es un cofactor o una coenzima importante a la hora de favorecer la activación de la enzima gamma-glutamil carboxilasa y la activación de la protrombina. Entonces, en condiciones normales, la vitamina K sabemos que es un agente que favorece la coagulación. Sabemos que, por ejemplo, los déficits de vitamina K están asociados a síntomas como, por ejemplo, la enfermedad hemorrágica del recién nacido. En el adulto normalmente no suelen existir condiciones deficitarias porque las bacterias intestinales suelen generar estas y los aportes dietéticos suelen no ser muy elevados por esto mismo. Y en ese sentido, entonces, la vitamina K, como ya quizás lo habrán visto en bioquímica, sufre un reciclaje constante, traspasando su forma hidroquinona a su forma hipóxido, para eh, favorecer este proceso de coagulación. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cumarinas? Las cumarinas inhiben tanto la epóxido reductasa como la vitamina K reductasa, reduciendo el reciclaje de vitamina K y por ende dando lugar a un efecto anticoagulante, teniendo impacto sobre varios factores de coagulación. Esto determina entonces una acción bastante potente. Se trata de medicamentos que se utilizan por vía oral, pero que también se interpreta que tienen un margen terapéutico bastante acotado, especialmente la warfarina. Sumado a ello, interaccionan con muchos medicamentos de amplio uso, son modulados enzimáticamente por enzimas que están vinculadas a la modulación de varios grupos de medicamentos de uso común, y eso hace de que haya que tener cuidado con las interacciones farmacológicas y ojalá se tenga un buen control de los tiempos de sangrado. Ustedes saben que existen pruebas que nos permiten valorar el tiempo de sangrado del paciente y esos estudios normalmente se desarrollan en pacientes bajo tratamiento con cumarinas para regular las dosis si fuese necesario. El acenocumarol y la warfarina se parecen bastante, su mecanismo de acción es idéntico, sus interacciones son muy similares, pero los niveles del acenocumarol suelen ser más fáciles de controlar, están un poquito menos sujetos a estas interacciones o su impacto es un poco menor. Entonces se dice que es un medicamento más fácil de controlar en comparación a la warfarina. Y su eficacia suele ser bastante similar, así que una u otra no afecta su uso, más depende de la experiencia clínica del paciente y la disponibilidad en los diferentes centros asistenciales. Sí, eso era por hoy. Como dije, me comprometía a que termináramos un poquito más temprano, a diferencia de los otros días que habíamos estado más o menos justos con la hora. Esta es la materia que queríamos ver, que estaba por lo menos dentro del programa de la asignatura. No sé si les ha ido quedando alguna duda con respecto a la materia en general, con respecto a la prueba que tienen la otra semana. Eh, tenemos tiempo, así que si alguien tiene alguna duda o se requiere quedar para cualquier tipo de, de consulta, me quedo un ratito más en la sala. Si no, los dejo en libertad. Se agradece como siempre su presencia, son casi siempre los mismos. Así que, bueno, espero que les vaya muy bien en la prueba de la otra semana y nos estaríamos viendo en el seminario del martes a los que les corresponda a mi grupo. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Hasta luego, que tengan cuídese. buena Que le tarde. vaya bien. Profe, yo tengo una duda, pero más que nada con el trabajo individual, el de las cápsulas. ¿Sí? Bueno, con mi tema, porque me tocó estrategias para mejorar la alfabetización en salud relacionadas con el uso de medicamentos.
Ujú. Y, o sea, como que estoy muy perdida porque no sé si es más que nada como educar sobre el medicamento en sí, la posología, esas cosas, o otro, no entiendo. Espérame que tengo a la profe acá al lado, entonces estaba preguntando para ver si estamos en la misma línea. Ah, ya, perfecto, no es la alfabetización digital. Como los conceptos claves de salud, que muchas personas como que no los entienden, no los comprenden. Es como palabras claves que son muy fáciles para ellos entender y comunicarse con un profesional. ¿Alcanzó a escuchar ahí, Marcha? O... No, no escuché, se escucha lejos. Ah, ya. Estamos en una oficina grande, entonces está. Bueno, ya. Hola, Hola. Maritza, es principalmente cuando hablamos de alfabetización en salud, por lo menos lo que queríamos dar a entender con ese tema era como que relacionar a las personas o a cualquier tipo de paciente que tuviera la capacidad de obtener o poder comunicarse, obtener información relacionada a salud, como para poder intentar entender en mejor forma sus medicamentos o sus tratamientos, para poder comunicarse con un profesional de la salud de mejor forma, como alfabetización en salud de una forma un poco más integral. Ah, Porque hay ya. muchos conceptos que un paciente no entiende y que de alguna forma es muy complicado que puedan expresar algunos conceptos. Sí, sí, entiendo. Entonces, como que entender como que ellos puedan, de una forma fácil, entender conceptos de alfabetización en salud, conceptos claros que pueden ser, no sé, usted lo puede asociar como lugares fáciles de información, lugares fáciles donde, o lugares certificados donde obtener información. O sea, así como Entonces, no, adaptar una explicación de un tratamiento farmacológico como a distintos niveles de escolaridad, por ejemplo, entiendo yo. O como... sí, algo así. Como usted, la verdad es como depende cómo usted lo quiera plantear. La idea es como que de alguna u otra forma, se entiende que dentro de la consulta médica ustedes tampoco tienen tanto tiempo para explicar algunos conceptos a los pacientes. Entonces, la idea es que los pacientes tengan un lugar donde recibir o comprender alguna información en relación ya sea a su tratamiento o a su patología. Entonces, como que ellos pueden entender conceptos de salud que de alguna otra manera o de autocuidado que no, porque no hay ningún tipo de asignatura, por ejemplo, en el colegio que está asociada a salud. Sí, sí.